días, amigos. Esta es una transmisión para nuestras dos señales, TV Perú, TV Noticias 7.3 desde Palacio Gobierno. Noelia Sabache nos trae detalles. Noelia, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jennifer? Muy buenas tardes. Así es, informamos desde el gran comedor de Palacio de Gobierno, donde se va a dar inicio entonces en breves minutos la ceremonia de juramentación del nuevo gabinete ministerial, así como también la juramentación, por supuesto, del primer ministro. Vemos allí algunas caras conocidas. Esta ceremonia será presidida entonces por el presidente de la República, Martín Vizcarra, quien tomará juramento en primer lugar al nuevo presidente del Consejo de Ministros. La cabeza que estará al frente del gabinete ministerial, tenemos la imagen del actor y abogado Salvador del Solar. Su nombre fue bastante comentado como nuevo presidente de este gabinete ministerial y será refrendado ya con la juramentación que se realizará en los próximos minutos. Vemos también a otros integrantes también del gabinete ministerial. Las palmas aquí con el ingreso del presidente de la República, Martín Vizcarra, al gran comedor de Palacio de Gobierno. Se encuentran presentes no solamente los ministros, quienes serán próximos a juramentar, sino también amigos, familiares, políticos, e incluso entre el público podemos apreciar al ex presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. Como primer acto se procederá a la lectura conjunta de las resoluciones, mediante las cuales se acepta la renuncia que formulan al cargo los ministros de Estado y se les da las gracias por los servicios prestados a la nación. Resoluciones Supremas número 022-2019-PCM a Resolución 039-2019-PCM. Lima, 11 de marzo de 2019. Vistas las renuncias que, a los cargos de ministro de Estado, formulan los titulares de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, Educación, Salud, Agricultura y Riego, Trabajo y Promoción del Empleo, Producción, Comercio Exterior y Turismo, Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ambiente, Cultura y Desarrollo e Inclusión Social. Y, estando a lo acordado, se resuelve aceptar la renuncia como ministros de Estado en los despachos ministeriales que a continuación se indican. Señor Néstor Popolicio Bardales, en el despacho de Relaciones Exteriores. Señor José Huerta Torres, en el despacho de Defensa. Señor Carlos Olivaneira, en el despacho de Economía y Finanzas. Señor Carlos Morán Soto, en el despacho del Interior. Señor Vicente Ceballos Salina, en el despacho de Justicia y Derechos Humanos. Señor Daniel Alfaro Paredes, en el despacho de Educación. Señora Zulema Tomás González, en el despacho de Salud. Señor Gustavo Mostajo Ocola, en el despacho de Agricultura y Riego. Señora Silvia Cáceres Pizarro, en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Señor Raúl Pérez Reyes Espejo, en el despacho de Producción. Señor Edgar Vázquez Vela, en el despacho de Comercio Exterior y Turismo. Señor Francisco Ismo Desmesano, en el despacho de Energía y Minas. Señor Edmer Trujillo Mori, en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Señor Javier Piqué del Pozo, en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Señora Ana María Mendieta Trefogli, en el despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señora Fabiola Muñoz Dodero, en el despacho de Ambiente. Señor Roger Valencia Espinosa, en el despacho de Cultura. Señora Liliana La Rosa Huertas, en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social, a quienes se les agradece por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, y César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros. A continuación, se hará lectura de la Resolución Suprema, mediante la cual se acepta la renuncia que formula el señor César Villanueva Arévalo al cargo de presidente del Consejo de Ministros.
Resolución Suprema número 040-2019-PCM. Lima, 11 de marzo de 2019. Vista la renuncia que, al cargo de presidente del Consejo de Ministros, formula el señor César Villanueva Arévalo y, estando a lo acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que, al cargo de presidente del Consejo de Ministros, formula el señor César Villanueva Arévalo, dándosele las gracias por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, y César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros. Bien, se acaba de dar lectura entonces a la resolución que confirma la renuncia de César Villanueva como primer ministro. A continuación, se procederá a la lectura de la Resolución Suprema, mediante la cual se nombra al presidente del Consejo de Ministros. La lectura está a cargo del viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Hugo de Sela. Resolución Suprema número 041-2019 PCM, Lima, 11 de marzo de 2019. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar presidente del Consejo de Ministros al señor Salvador Alejandro Jorge del Solar Labarte. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros. El presidente de la República procede a tomar el juramento. Señor Salvador Alejandro Jorge del Solar Labarte, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Se acaba de confirmar entonces la designación, como hemos apreciado, juramentación del nuevo presidente del Consejo de Ministros, a Salvador del Solar Labarte, reconocido actor, abogado también de profesión, director, que ya anteriormente se desempeñó como ministro de Cultura en anterior gestión. A continuación, juramentación del ministro de Relaciones Exteriores. Resolución Suprema número 042-2019 PCM, Lima, 11 de marzo de 2019. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores al señor Néstor Francisco Popolicio Bardales. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros. Señor Néstor Popolicio Bardales, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones.
Bien, allí tenemos al ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolicio, quien permanece en el cargo. Resolución que nombra al ministro en el despacho de Defensa. Resolución Suprema número 043-2019 PCM. Lima, 11 de marzo de 2019. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Defensa al señor José Modesto Huerta Torres. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas: Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República; Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros. Señor José Huerta Torres, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Defensa que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Bien, allí tenemos entonces el segundo ministro que permanece al frente de su cartera. Estamos hablando del ministro José Huerta Torres al frente del Lectura Ministerio de la de Defensa. resolución que nombra al ministro en el despacho de Economía y Finanzas. Resolución Suprema número 044-2019 PCM. Lima, 11 de marzo de 2019. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas al señor Carlos Augusto Oliva Neira. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas: Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República; Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros. Señor Carlos Oliva Neira, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. El presidente Martín Vizcarra ha tomado juramento entonces al ministro Carlos Oliva Neira como nuevo titular del despacho Lectura de Economía de y la Finanzas. resolución que nombra al ministro en el despacho del Interior. Resolución Suprema número 045-2019 PCM. Lima, 11 de marzo de 2019. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Carlos Morán Soto. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas: Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República; Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros. Señor Carlos Morán Soto, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Interior que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Bien, con la juramentación de Carlos Morán como ministro del Interior, este sería el cuarto
ministro a quien se le reitera la Resolución que confianza nombra para al ministro continuar en el despacho de Justicia dentro de sus y Derechos carteras. Humanos. Resolución Suprema número 046-2019 PCM. Lima, 11 de marzo de 2019. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Vicente Antonio Ceballos Salinas. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas: Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República; Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros. Señor Vicente Ceballos Salinas, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demande. Felicitaciones. Tenemos la juramentación de Vicente Ceballos Salinas, que recibe las felicitaciones del presidente Martín Vizcarra como nuevo ministro de Justicia. Resolución que nombra a la ministra en el despacho de Educación. Resolución Suprema número 047-2018 PCM. Lima, 11 de marzo de 2019. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve. Nombrar ministra de Estado en el Despacho de Educación a la señora Flor Aide Pablo Medina. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas: Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República; Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros. Señora Flor Aide Pablo Medina, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Educación que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Bien, tenemos entonces la primera renovación en el gabinete. Hablamos de la nueva ministra de Educación, Flor Pablo Medina. Resolución que nombra a la ministra en el despacho de Salud. Resolución Suprema número 048-2019 PCM. Lima, 11 de marzo de 2019. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve. Nombrar ministra de Estado en el Despacho de Salud a la señora Elizabeth Zulema Tomás González de Palomino. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas: Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República; Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros. Señora Elizabeth Zulema Tomás González, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Salud que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Se reitera la confianza entonces de la ministra Zulema Tomás al frente de la cartera de Salud.
Resolución que nombra a la ministra en el despacho de Agricultura y Riego. Resolución Suprema número 049-2019 PCM, Lima 11 de marzo 2019. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Agricultura y Riego a la señora Fabiola Marta Muñoz Dodero. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas: Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República; Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros. Señorita Fabiola Marta Muñoz Dodero, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Agricultura y Riego, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Bien, aquí tenemos un cambio presentado en esta ceremonia de juramentación. Fabiola Muñoz, quien era ministra de Ambiente, ahora pasa a la cartera de Agricultura y Riego. Resolución que nombra a la ministra en el despacho de Producción. Resolución Suprema número 051-2019 PCM, Lima 11 de marzo de 2019. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de la Producción a la señora Rocío Ingrid Barrios Alvarado. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas: Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República; Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros. Señora Rocío Ingrid Barrios Alvarado, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Producción, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Bien, allí tenemos a la nueva ministra de Producción, Rocío Barrios Alvarado, un nuevo rostro que se presenta en el gabinete presidido por Salvador del Solar, en esta ceremonia de juramentación que se realiza en Palacio de Gobierno. Resolución que nombra al ministro en el despacho de Comercio Exterior y Turismo. Resolución Suprema número 052-2019 PCM, Lima 11 de marzo de 2019. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo al señor Edgar Manuel Vázquez Vela. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas: Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República; Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros. Señor Edgar Vázquez Vela, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones.
Juramentación del nuevo titular de la cartera de Comercio Exterior y Turismo, el señor ministro Edgar Vázquez Vela. Resolución que nombra al ministro en el despacho de Energía y Minas. Resolución Suprema número 053/2019 PCM, Lima, 11 de marzo de 2019. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado se resuelve: nombrar ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas al señor Francisco Atilio Ismodes Mesano. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República; Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros. Señor Francisco Ismodes Mesano, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. La juramentación del nuevo titular del despacho de Energía y Minas, el ministro Francisco Ismodes. Resolución que nombra al ministro en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Resolución Suprema número 054/2019 PCM, Lima, 11 de marzo de 2019. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado se resuelve: nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Edmer Trujillo Mori. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República; Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros. Señor Edmer Trujillo Mori, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Juramentación del ministro Edmer Trujillo como titular de la cartera de Transportes y Comunicaciones. Resolución que nombra al ministro en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Resolución Suprema número 055/2019 PCM, Lima, 11 de marzo de 2019. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado se resuelve: nombrar ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Carlos Ricardo Bruce Montes de Oca. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República; Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros. Señor Carlos Bruce Montes de Oca, promete, por la patria y la Constitución, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que la patria os premie, y si no, que la nación os lo demande.
Felicitaciones. Tenemos la designación de Carlos Brus como nuevo ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Recordemos que también se ha desempeñado como congresista de la República. Resolución que nombra a la ministra en el despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Resolución Suprema número 056-2019 PCM. Lima, 11 de marzo de 2019. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Gloria Edelmira Montenegro Figueroa. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas: Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República; Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros. Señora Gloria Montenegro Figueroa, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Tenemos un nuevo rostro en el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables con esta juramentación de Gloria Montenegro Figueroa al frente de esta cartera. Resolución que nombra a la ministra en el despacho de Ambiente. Resolución Suprema número 057-2019 PCM. Lima, 11 de marzo de 2019. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho del Ambiente a la señora Lucía Delfina Ruiz Ostoic. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas: Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República; Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros. Señora Lucía Ruiz Ostoy, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Ambiente, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Nueva designación en el Ministerio del Ambiente con la juramentación de Lucía Ruiz como nueva ministra de esta cartera. Lectura de la resolución que nombra a la ministra en el despacho de Cultura. Resolución Suprema número 058-2019 PCM. Lima, 11 de marzo de 2019. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Cultura a la señora Ula Sarela Holmskit Pachas. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas: Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República; Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros. Señora Ula Sarela Holmskit Pachas, juráis por Dios y estos santos evangelios
desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Cultura que os confío? Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. La juramentación de la nueva ministra de Cultura, Ulla Olmquist. Recordemos que ella se desempeñó como directora del Museo Larco y en esta ocasión recibe la responsabilidad de esta cartera. Resolución que nombra a la ministra en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social. Resolución Suprema número 059-2019, PCM. Lima. Bueno, vemos ahí los nuevos ministros. Aumenta el número de mujeres. Se pasan de 5 ministras mujeres a 9 ministras mujeres. Ya lo señalaba el presidente de la República, Martín Vizcarra, durante su discurso el 8 de febrero, el Día Internacional de la Mujer, que priorizaría la paridad de género en el gabinete ministerial. Hasta el momento, quienes se mantienen en el cargo son los siguientes: Vicente Ceballos, ministro de Justicia; Carlos Morán, ministro del Interior; Carlos Oliva como ministro de Economía; Néstor Popolicio, quien continúa en el sector de Relaciones Exteriores; Edmer Trujillo continúa también en el ministro de Transportes y Comunicaciones; Francisco Ismodes, ministro de Energía y Minas. Continuamos con la transmisión en vivo desde Palacio. Estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Ahí tenemos la juramentación de Paola Bustamante como nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social. En esta ceremonia que se realiza desde el Gran Comedor de Palacio de Gobierno con la presentación del nuevo gabinete ministerial. A continuación, invitamos al señor presidente del Consejo de Ministros y a los ministros de Estado a la foto de estilo con el señor presidente de la República. Bien, la ceremonia entonces está a punto ya de concluir. Se invita a los ya juramentados integrantes del gabinete ministerial para que posen para la foto de estilo en este punto de Palacio de Gobierno. Allí tenemos entonces a los nuevos ministros integrantes que tendrán a la cabeza a Salvador del Solar como su primer ministro, presidente del Consejo de Ministros. Esta actividad que se realiza en Palacio de Gobierno, hemos visto nuevos rostros en distintas carteras, así como la confianza que se ha reiterado en otros ministros para las carteras, por ejemplo, de Defensa, Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, Interior, para que permanezcan en sus cargos al frente de estas carteras. Por supuesto que también hay otros ministerios para los cuales se les ha reiterado la confianza. Allí tenemos la imagen entonces del presidente de la República, Martín Vizcarra, acompañado por Salvador del Solar como el nuevo primer ministro, reemplazante de César Villanueva, luego de que presentara su carta de renuncia el pasado viernes. El saludo del gabinete ministerial en pleno y con esta información entonces de Palacio de Gobierno damos paso a Estudios Centrales. Adelante. Gracias Noelia Sabache por estos detalles. Ahí tenemos al nuevo gabinete ministerial presidido por Salvador del Solar. Son 10 ministros los que se mantienen en el cargo y 9 los que asumen nuevas carteras. Con esto finalizamos esta transmisión oficial para nuestras dos señales, TV Perú y TV Noticias 7.3. Permiso, buenas tardes.